Hola, hola, muy buenos días. Buenos días a todos los seguidores de Octava. Graciela, buenos días, ¿cómo estás? Pues mucho gusto de estar aquí. De ahí esperemos que poco a poco se vayan conectando más y más personas a este en vivo. Bueno, me presento y es un gusto para mí estar aquí. Soy Eduardo Almada y muy agradecido con Octava por esta invitación a compartirles un poco acerca de un tema que me parece muy relevante, sobre todo hoy en estos tiempos que estamos viviendo, de cómo crear ambientes productivos en las organizaciones, cómo los podemos diseñar desde el rol del líder. Así que si conoces a un líder que esté a cargo de un equipo, que esté a cargo de una empresa, de una familia, avísale que se conecte inmediatamente a este en vivo, porque vamos a hablar de algo muy interesante, ¿no? Bueno, un saludo a todos. Ivonne, hola Ivonne, gracias por conectarte. A todos los que se están conectando, bueno, muchísimas gracias por darse el tiempo de estar aquí, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar para que nos adentremos más al tema, porque no venimos a hablar de mí, venimos a hablar de este tema de diseño de ambientes organizacionales. Y les decía que si conocen a algún papá o alguna mamá, alguien que sea líder de familia, también le dicen que se conecte, porque esto de liderazgo pues aplica en todos los roles, en todos los ambientes que desempeñamos ese rol. Y quiero partir de una definición que escuché hace tiempo y me gusta mucho de liderazgo. Es una de las definiciones, ¿no? Que liderazgo es crear espacios a los que los demás quieran pertenecer. Y me encantó esa definición porque la humanidad está evolucionando, la humanidad está cambiando, la manera de pensar, el nivel de conciencia de la humanidad, las necesidades están cambiando. Hoy en día, y eso no es nuevo para nadie, pero hoy en día tenemos en una misma empresa personas de diferentes generaciones. Yo trabajo con personas más grandes que yo y con personas más pequeñas que yo. Entonces, eso ha generado que pues, los intereses sociales, los intereses humanos, pues cambien. Y un reto que a los que se está enfrentando el líder es justamente esto, que tenemos que crear espacios a los que los demás deseen pertenecer, porque las empresas en algunos casos están entrando en una crisis tremenda de talento. Bueno, algo importante también es que todo lo que sabíamos de liderazgo ya no nos funciona. Es de la década pasada. Se está rediseñando todo este tema de liderazgo, está encontrando nuevas formas, están encontrándose nuevas maneras, se están teniendo que reinventar la manera de hacer el liderazgo. Porque la humanidad está cambiando, porque estamos saliendo o estamos en medio de una pandemia, porque las cosas han evolucionado en todos los sentidos, ¿no? Hoy las casas, por ejemplo, son escuelas, oficinas y bueno, juegan muchos roles también, ¿no? Entonces, quiero platicarles de un modelito. Y cuando hablamos de crear ambientes, hablamos de crear ambientes organizacionales para la productividad. Obviamente, el espacio físico es muy importante porque el espacio físico determina el comportamiento. Cuando tú vas a un restaurante y dependiendo del estilo, la iluminación, la música, es como tú te la pasas, ¿no? Digamos de alguna manera, o de cómo vas vestido, o de cómo te comportas, o dependiendo del ambiente, la música, la comida, dices a ese restaurante sí voy, a ese restaurante no voy. Pues en las organizaciones y en las casas, en las familias también pasa lo mismo, dependiendo de cómo esté el espacio físico, qué tan cargado, qué olor tenga, pues eso impacta en el comportamiento. Y es importante atenderlo, muy importante atenderlo. Tampoco tenemos que, crear un espacio organizacional donde pongamos juegos y demás. Claro que eso también ayuda y es como un estilo, como una cultura. Pero lo más importante de un espacio es que el ambiente genere enfoque, no desenfoque, ¿no? Que el ambiente
esté diseñado justamente para eso. Y bueno, hay muchas técnicas, ¿no? De iluminación, de pintura. Bueno, ahí tendrían que contratar a un experto para eso. Pero la otra parte que tiene que ver con el tema de ambientes, con el generar ambientes productivos en las organizaciones, tiene que ver con la gestión. Tiene que ver con la gestión del líder, y esa es la parte en la que me voy a enfocar pues estos minutos de esta charla. El modelo del que hablo es un modelo que he llamado liderazgo consciente. Y cuando hablo de esto, mucha gente me dice, oye Eduardo, liderazgo consciente me suena así como que a un líder bonachón, ¿no? Como a un líder que deja pasar todo, ¿no? Como a un líder romántico. Y no tiene nada que ver con un líder romántico, sino tiene que ver con un líder que entiende todas las esferas que están en juego dentro de la organización, y en función de eso genera un balance entre la exigencia, entre el reconocer, entre el diseñar, entre el ejecutar, entre todos los elementos que juegan un valor importante dentro de la organización, genera un balance. Y vamos a hablar particularmente de 3 esferas, y me voy a enfocar a una, que es la del tema de la productividad. Una de las esferas que tiene que ver el líder, o que tiene que analizar el líder, es la esfera del negocio. No puede perder de vista el negocio ni el modelo de negocio. Otra esfera es cómo agrega valor, cómo impacta el mundo, ¿no? Y con todo esto ya hay empresas que están haciendo cosas bien interesantes, como por ejemplo Legos. Empezó a construir Legos o a comercializar Legos que no son de plástico. Grupo Bimbo también, los empaques que son biodegradables, ¿no? Una cervecera Corona, pues es como que le dabas botellas de plástico y te regalaba cerveza, ¿no? Entonces empezaron a crear estrategias o acciones de impacto al entorno, y eso aparte de que vende, asegura la trascendencia de la organización. Y la siguiente esfera, que es en la que me enfocaré en los próximos minutos, es cómo crear valor hacia el interior de la empresa. No solamente en este balance que los líderes tenemos que generar, no solamente tenemos que, crear valor al cliente, no solamente tenemos que crear valor. Bueno, ahí creo que entró una llamada, por eso la pausa. No solamente tenemos que crear valor al cliente, sino tenemos que crear valor hacia el colaborador. ¿Y cómo le agregamos valor al colaborador? Hace tiempo hice una encuesta que decía le preguntaba a los colaboradores dentro de una empresa, o de diferentes empresas, fue la encuesta, y les preguntaba que si cuánto de su talento, del talento que tenían, era aprovechado en la empresa. Fue muy revelador, porque la mayoría de las empresas dicen, no, es que aquí hay que dar el 100 y que tenemos que dar el 100, o los colaboradores decimos yo y el 100. Y en esta encuesta el promedio fue que la empresa, que ellos daban a la empresa el 40% de su talento. Ese fue el promedio. Hubo varios entre 20, algunos el 60%, y el promedio general fue el 40%. Sorprendente, ¿no? Porque resulta que tienes un colaborador que pues lo tienes ahí 8 horas o más y solamente aporta el 40% de lo que puede dar. ¿Y qué es lo que propicia que un colaborador incremente su talento que aporta a la empresa? Pues ahí es donde entra la gestión, ahí es donde entra el reto del líder, porque el tema de aportar en un lugar tiene que ver con que exista el espacio para que lo pueda hacer. Entonces, ¿cómo soy productivo en un espacio donde mis ideas no son recibidas, donde no hay un espacio para aportar ideas? ¿Cómo soy productivo, cómo aporto mi talento en un espacio que no es cómodo para trabajar? ¿Cómo aporto mi talento en un espacio donde solamente se hace lo que el líder dice? ¿Cómo aumento mi porcentaje de talento si no hay claridad a dónde vamos a llevar la empresa?
si no tengo claridad de cuál es el valor que agrega mi puesto al propósito mayor de la organización o al objetivo mayor de la organización, pues ¿cómo lo hago? ¿No? O sea, ¿cómo hago que el talento crezca en la empresa si no existe el espacio para ese talento? Y ahí es donde les decía que todo lo que sabíamos de liderazgo pues ya no es útil. Tenemos que reinventar la forma en que hacemos liderazgo y se requiere de un liderazgo más consciente. Hay un ejercicio que yo realizo mucho con mis clientes que se llama la isla de la libertad. Y bueno, la primera vez que lo hice, bueno, este líder, así como que, ¿no? ¿De qué se trata, Eduardo? ¿No? Pero la isla de la libertad es un espacio, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, un fin de semana, el tiempo que el líder decida, para que el colaborador diga lo que quiere decir. Y al principio, pues la gente dice, no, pues nada, todo bien. Claro, porque no está acostumbrada a que se le tome en cuenta. Pero cuando lo hicimos 3, 4 veces, entonces empezamos a obtener información muy valiosa de todos los obstáculos para poner al servicio de la empresa el talento del colaborador. Lo que pasa es que esto implica romper muchos paradigmas, muchas creencias. Todavía, sobre todo al norte del país, estamos en una cultura de liderazgo basado en la autoridad. Y el líder que le pega a la mesa, el líder que tiene que gritar para que las cosas sucedan dentro de la empresa, pues es un líder que no tiene recursos. O sea, no ha desarrollado más recursos, más bien. Porque como no sé cómo gestionarte, no sé cómo decirte que hagas lo que tienes que hacer, que seas productivo, que seas eficiente, como no tengo el recurso, las competencias para gestionarlo, entonces mejor le pego a la mesa porque es lo que siempre me ha funcionado. O mejor te amenazo de que te voy a correr. Pero eso está dejando está dejando de funcionar porque los millennials, por ejemplo, que pues no les gusta que les hablen así. Entonces me acuerdo una vez que me tocó ver una escena en una empresa donde el líder le decía al millennial, mira, si no te gusta, te vas. Y el millennial le dice, ok, me voy, y se va, ¿no? Entonces no fue así como, uy, no, mi trabajo, ¿no? O sea, es como que están buscando otras cosas, pero también tienen mucho que aportar a las organizaciones. Hoy acompaño como consultor a una empresa que está en un proceso de transición donde está saliendo una generación de líderes y está entrando otra. Pero el director tiene 30 años y es una empresa transnacional. Y el director de servicio tiene 28 y así, o sea, son puras personas, son puros millennials prácticamente los que están decidiendo el rumbo de la organización. Entonces, estamos creando espacios para que el talento se quede en la organización o se quede fuera de la organización. Cuando entrevisto a personas, a colaboradores dentro de las empresas, lo que más dicen, de lo que más se quejan, es que no encuentran un sentido el proponer, porque terminan haciendo lo que el líder dice. Eso es una de las cosas que más se dice. La otra es que no se valora, no se toma en cuenta lo que se propone, ¿no? Y la otra es que ni siquiera hay espacio para hacerlo. O sea, tú ven y haz la lista de tareas que te asignamos y hasta ahí. Eso también pasa porque a veces las empresas no tienen una claridad en la estrategia, ¿no? Entonces, si no hay claridad, no sé qué tengo que contribuir. Si no sé a dónde vamos, pues, ¿qué propongo, no? Si no sé qué es lo que tenemos que lograr como empresa, pues no sé qué hacer, qué proponer, qué diseñar. Mi creatividad no fluye porque no tengo claridad hacia dónde vamos. Si ustedes me dicen, no, Eduardo, vámonos a Cancún, tantos días, bueno, pues se me empiezan a ocurrir 1000 cosas de lo que podríamos hacer en Cancún. Lo mismo pasa en las empresas. Si los colaboradores no tienen claridad a dónde vamos, pues no se les va a ocurrir cómo con su talento pueden contribuir. Y si no se los preguntamos, menos.
Y en las familias, en la familia con los hijos, pasa exactamente lo mismo. A veces tenemos un concepto de maestros muy extraño, ¿no? Porque tiene que estudiar una maestría para ser maestro. Probablemente sí, pero a veces mis hijos son mis maestros, a veces mis hijos me enseñan muchas cosas, ¿no? A veces siempre me están enseñando muchas cosas. Y la pregunta es si en nuestras casas, en nuestros hogares, hay espacio para que nuestros hijos propongan. Y cuando proponen, ¿qué hacemos con lo que ellos proponen? Lo rechazamos, lo incluimos, lo ejecutamos, lo posponemos. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, ser un líder que diseñe un espacio para la productividad implica pues desarrollar otras competencias. Evidentemente somos responsables de los ambientes que generamos, ¿no? Somos responsables. Tú llegas a una casa o llegas a una fiesta, bueno, cuando se podía, bueno, ya más o menos se puede, pero cuando llegas a una fiesta, cuando llegas a un lugar, el ambiente cambia. O, pues si no lo has identificado contigo, reflexiona cuando llega alguien, ¿no? Hacia dónde se torna la plática. Yo me acuerdo muy bien porque como pues me dedico mucho a asesorar empresas, a personas, a esta parte del coaching, me acuerdo que llegaba a las fiestas y era un fiestón y todo el mundo divirtiéndose. Entonces cuando yo llegaba, la conversación cambiaba, ¿no? Empezaban, no, pues fíjate que traigo una bronca, y empezaban a contarme sus problemas, hasta que les dije que cobraba por eso. Le dije, es que estos generan horarios y no vengo a trabajar, vengo a divertirme, vengo a relajarme, o sea, entonces, pero era en automático. En cuanto llegaba el ambiente se modificaba. Lo mismo hacemos los líderes. La gente impresionantemente sabe en qué energía viene el líder, porque si viene arrastrando los pies, si viene agachando la cabeza, si se le olvidó el cinto, si se fajó, si no se fajó, si trae mezclilla, si trae de vestir. O sea, lo tienen bien ubicado, como los niños a sus papás. Los niños saben qué le piden a mamá y saben qué le piden a papá, ¿no? Bueno, entonces, si yo como líder soy responsable de los ambientes que genero, si como líder soy responsable de crear espacios para que el talento se desarrolle, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿cómo lo hago? O sea, ya quiero ser un líder que genere ambientes para la productividad, ¿no? Y una vez leí que se me hizo bien interesante, que el primer paso, además lo he implementado con algunas organizaciones con las que trabajo, y ha sido muy fuerte, o sea, muy potente el resultado. El primer paso para poder incrementar la productividad en tu empresa es dignificar los puestos. Y decía en este libro que leí, decía, ¿qué te parece si a la persona le pagas como lo que esperas que te dé? Lo que pasa es que lo hacemos a la inversa. Decimos, no, primero te voy a pagar 1,000 pesos y si funcionas te voy a pagar 2,000 y si funcionas te voy a pagar 3,000 y si le vas echando ganitas te voy a pagar 4,000. Entonces, y ahí nos la llevamos, entonces nunca llega la persona que necesitamos, o bueno, tarda mucho tiempo en llegar. Entonces la propuesta que hacía este autor era, pues este puesto, esta es la responsabilidad y vale esto, ¿no? Y si no lo logras en un mes, vamos a traer a alguien que lo logre, ¿no? Y eso hacía que la productividad de la persona se incrementara, ¿no? Y suena lógico, ¿no? El primer paso es dignificar el puesto, es llámale como lo que es, porque todavía me toca empresas o líderes que dicen, no le pongas gerente porque le vamos a tener que pagar mucho. Ponle supervisor, aunque va a ser trabajo de gerente. Imagínense la confusión, soy supervisor pero me exiges esto. Entonces, otro punto de la productividad tiene que ver con la relación que tiene el colaborador con la empresa. Entonces imagínate cómo se siente ese colaborador, ¿no? Ese colaborador que se le llama supervisor, se le paga como superintendente, pero se le exige como gerente. O sea, ¿qué tan entregado puede estar? ¿Qué tan dispuesto puede estar a poner al servicio de la empresa todo su talento?
¿no? Entonces en automático entra un bloqueo, ¿no? Y he escuchado mucho que dicen, no, pues es que yo, aquí hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Y eso lo que genera es que las empresas se van haciendo muy obesas, se van llenando de muchos colaboradores, porque tiene que haber mucho subsidio. Como no tengo al personal en el puesto que es, como es, con el ingreso que es, con las exigencias que es, tengo que traer a otro que le ayude, a otro que le ayude y a otro que le ayude. Entonces, se genera un subsidio tremendo y empezamos a hacer empresas muy obesas. Cuando yo trabajo el subsidio con las empresas y empezamos a erradicarlo, es impresionante. Hay datos que hasta con el 70% del personal se logran los resultados. O sea, tenían el 30% estaba sobrado, estaba subsidiando lo que no hacían los otros. Imagínense el costo en nómina que eso genera. El costo en seguros, en Infonavit, en uniformes, en infraestructura, o sea, es impresionante. Entonces el subsidio mata la productividad. Porque como si no lo hago yo, lo va a hacer el otro. Si yo no vendo lo que tengo que vender, además lo van a vender los otros y vamos a llegar a la meta, entonces me van a dejar de presionar, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen 15 vendedores que venden así, pudiendo tener 5 que vendan lo que tienen que vender, por ejemplo, ¿no? Muy bien, pues esto es como es un tema infinito, además me encanta, podría quedarme aquí mucho tiempo, pero la idea es que puedas darte cuenta, líder, que las cosas han evolucionado. Bueno, eso ya lo viste, ¿no? Bueno, supongo que ya lo viste. El punto es que el reto hoy en día es cómo logro la mayor cantidad de eficiencia, de productividad, de talento, con menos pesado, menos robusto, menos obeso, más lean, más simple, ¿no? Más fit, ¿no? El concepto es crear empresas más fit, más lean, más ágiles, ¿no? Y no puede haber agilidad con robustez, ¿no? Muy bien, pues un gustazo estar contigo. Gracias a los que se conectaron y a los que verán esto después, pues un gusto. Y bueno, gracias a Octava por la invitación, un espacio increíble, por cierto, para trabajar. Y bueno, les deseo un excelente día a todos y gracias nuevamente, gracias por estar aquí. Hasta pronto.